la semana pasada vimos la proposición, entonces ya establecimos el tema central del pasaje. Cada, cada cuándo o cómo aseguras de que el sermón tenga ese sabor a lo largo de todo el sermón. En términos prácticos, ¿cómo conectas la exégesis de cada versículo con ese tema central? Una sugerencia muy simple y obvia sería estar repitiendo la proposición a lo largo del sermón Sí, y de nuevo buscando la variedad, tratar de hacerlo, decir lo mismo con otras palabras, en las transiciones se puede hacer, estar repitiendo una y otra vez, estar simplemente regresando y observando que una palabra clave, sí, por ejemplo, si estás predicando de la fe, el estar enfatizando fe, fe, fe y regresando así, recordando sí, a la gente lo que estamos estudiando, cuál es el propósito central. sí. Sí, en términos prácticos, algo que yo hago es después de escribir mi proposición y pongo el bosquejo allí, luego, o sea, pego el bosquejo ahí en el texto, pongo los versículos, pero agarro mi proposición, lo copio, lo pego, a veces 7, o sea, si hay un sermón de 3 puntos con 2 subpuntos en cada uno, básicamente copio y pego mi proposición 6 veces ahí en el sermón y no lo voy a decir exactamente en la misma manera cada vez, pero me recuerda a mí de que aunque este subpunto tenga un sabor, un toque un poco diferente, tengo que regresarlo a lo mismo, ¿no? De acuerdo. Para tener un punto central y no varios, de que a veces estás dentro de un subpunto y la aplicación como que está muy fuera. Exacto. La aplicación que te vino a la mente está muy fuera y debes cortarlo y pegarlo en otro sermón, pero no para este. Cierto. Y, eh, y luego, o sea, lo que debes hacer es regresarlo a la misma aplicación, Sí, sí, sí. Eso es de la muy útil y proposición. muy práctico. Em, en términos del dogmatismo, ¿qué consejos podemos dar en cómo expresamos nuestras convicciones? ¿Qué haces si como predicador estás estudiando un texto, una palabra difícil, los comentarios no están de acuerdo y no estás convencido? Obviamente es una doctrina clave, si es algo muy importante en el texto, o sea, tienes que estudiar hasta saberlo o predicas un recalentado o algo para Claro. tener más tiempo. Pero digamos que es un punto periférico no tan importante y no estás al 100% seguro. ¿Cómo lo explicas? En una palabra, siendo honesto. Sí, Y con eso quiero decir que si el texto no lo dice de manera clara o si la interpretación no es una interpretación en donde hay un consenso uniforme porque es algo evidente, claro, y en base al estudio que has realizado, realmente ves que es un texto difícil y el consenso de comentaristas dice, ¿sabes qué es difícil? Difícil. Creo que debemos tener la honestidad de decir, esto es difícil. Creo que es esto, creemos que es esto por esta razón. O simplemente decirlo, nos pasó en el sermón ayer, ¿por a qué juicio se refiere Dios aquí en este texto? No sabemos sí, porque esa finalmente puede ser una conclusión. Ahí creo que puedes adoptar dos posturas en este sentido. En un texto, digamos, nebuloso en términos de que no sabes, por ejemplo, la situación histórica a la que se refiere. sí, Y algunos comentaristas dicen, no sabemos con certeza, y otros dicen, digamos que el consenso es no sabemos. Y sí, unos dicen, creemos que esto por esto. Creo que ahí puedes adoptar la postura de que creemos, no sabemos con certeza, pero creemos que es esto por esto, o simplemente decir no estamos seguros y no meterte en especulaciones. sí, Creo que cualquiera de las dos es aceptable.
La clave es ser honesto y creo que eso, por un lado, honra al Señor, porque estás siendo honesto con el manejo de su palabra, Sí, y por otro lado, ayuda a la gente a ver tu honestidad y puede ayudar a ganar credibilidad como un sí, efecto secundario porque ven que no estás ahí inventando cosas. sí, sí. Sí, de que no está mal de vez en cuando decir hay dos opciones acá y como que brevemente presentar las dos maneras de entenderlo y decir tal vez eh, me inclino a pensarlo de esa manera, pero no ser así muy dogmático si no estás seguro. Claro, Estoy de acuerdo que la verdad es siempre la mejor opción, o sea, claro, siendo honesto. Lo peligroso que veo eh, con esto, y no es un peligro así serio. mal, pero lo que pasa a veces entonces de que vas a escuchar un sermón y cada vez que el predicador llega a un punto en donde hay desacuerdo, es que, bueno, aquí hay tres opciones y presentan todos los pros y los contras de cada cosa y básicamente estás leyendo un comentario. Eh, ¿qué, qué hacemos para evitar eso? Yo creo que tienes que escoger, ser Sí, selectivo. sí, En otras palabras, si es un punto, si es, digamos, parte del mensaje central del texto, vas a tener que estacionarte ahí. sí, Si es algo, hay pasajes de nuevo como en Isaías 13 al 23, por ahí por el capítulo 22, 23, que es un pasaje muy difícil con muchas lagunas sí, históricas. Eh, Desde el principio una sugerencia sería decir, miren, aquí es un texto difícil y vamos a entrar, no estamos seguros en ciertos detalles y adelante, pero no detenerte en cada asunto, en cada, digamos, tope o eh, en cada situación difícil y decir, a ver, aquí van las tres, uno, dos, tres, y esta no por eso, sino solo irte por la más importante. sí, sí, si no es una distracción Claro, terrible, ¿no? Estar mencionando todas las opciones. claro. Eh, sí, en términos prácticos, yo trato de hacer eso máximo una vez por sermón. Okay. Eh, no es como ley, Ajá, pero trato de, o sea, no estar sacando acá hay varias opciones, si no es necesario. claro. Eh, Sí, de acuerdo. Ahí yo creo que depende también de lo, vamos a decirlo así, qué tan importante es, ¿no? sí, Porque hay algunos asuntos que no son tan importantes. sí. Algo relacionado. em, ¿Qué tan importante es explicar lo que no significa un pasaje? Creo que puede ser importante en algunos casos. Por ejemplo, en asuntos candentes, en asuntos sensibles de Sí, debate. sí, Y yo creo que sí hay que meterse ahí a dividir así con láser, ¿no? Ser muy precisos. sí, Y en otros yo creo que no es necesario, porque si no ya otra vez regresando a ese consejo, se vuelve tedioso que cada sí, definición tienes que explicar lo que no significa, ¿no? sí. Sí, pero sí, de acuerdo. Que en ciertas ocasiones, tal vez por las herejías que hay, y quieres proteger el rebaño de pensar mal sobre un pasaje. La semana pasada vimos Colosenses 1, Cristo es el primogénito de toda creación. Entonces, tal vez en un caso así vuelve a ser importante decir, bueno, eso no significa que Cristo fue creado y que llegó a existir. Y decir, no significa esto, sabemos que Cristo es eterno. Am, pero el punto es de que mi meta es explicar lo que significa. Ahora, a veces el, el explicar lo que no significa, ese contraste ayuda a la gente a entender mejor lo que significa. Exacto. Pero si no les ayuda a entender lo que significa, estoy perdiendo nuestro tiempo hablando de otras posibles interpretaciones. ¿Sí? Es muy útil Sí, eso. Me vienen a la mente dos ilustraciones. Eh, Romanos 5:12.
la transmisión del pecado de Adán Sí, a la humanidad. Ahí sí, sí, o la encarnación del Señor, sí, o la deidad de Cristo, como tú dijiste. Ahí sí, sí hay que entrar a fondo. sí, Por otro lado, regresando a la pregunta de hace un momento, detalles históricos de algún pasaje oscuro, difícil de entender, creo que tienes que decidir por dónde te vas a ir y decir, bueno, esto parece referirse, ahí yo regresando a la pregunta, otra manera de responder a cómo tratas con ciertos textos donde no estamos seguros de algunos detalles. Creo que otra manera de hacerlo, de nuevo, este es obvio una opinión como todo lo que estamos diciendo, a menos que lo diga la palabra de Dios, ¿no? Pero creo que otra manera de manejarlo es en algo donde, como tú lo dijiste, esto, lo digo porque me hizo pensar esto que dijiste, si se va a volver confuso, si no va a ayudar a aclarar el pasaje, si no va a contribuir a que la gente entienda, que sea simple, que va a ser a lo mejor aburrido, tedioso, cansado, quizás en lugar de meterlos y en esta fecha se murió tal, el hijo de tal y por esto y vean acá ya y marearlos con mucha información, podríamos decir aparentemente esto apunta a esto, parece que esto apunta a esto y dejarlo así. sí, Pienso que puede ser en casos que no afecta, no es necesario meterse a los detalles, no afecta ninguna doctrina seria, no afecta el punto central del pasaje, el significado primordial. sí, sí, sí. Mencionaste unas fechas y datos históricos. Entonces, tal vez sería bueno hablar del contexto histórico y cuándo es necesario hablar del contexto histórico, qué tanto debemos hablar del contexto histórico para, o sea, sabemos de que si estamos hablando de cómo explicar el pasaje, de que nuestra misión es, o sea, viajar en tiempo, regresar a nuestra audiencia, al tiempo del escrito de la escritura y explicarles lo que el autor original quiso comunicar con su audiencia. ¿Cómo determinas qué tanto contexto histórico meter en tu sermón? Creo que depende de lo que ayude, lo necesario para que la gente entienda el texto, Sí, no más. Eh, lo necesario para que la congregación entienda el significado del texto. sí, Porque creo que a veces nos apasionan los detalles y demás. Quizás podría ahí, para aclarar eso, si hay algo útil que sea interesante, que ilustre, que dé un descanso a la audiencia, puedes dar más detalles, ¿no? Pero en general creo que la norma es que ayuda a entender el texto de manera clara. Lo sí, que no ayude, lo cortamos. sí. Lo decías tú también, creo, hace Sí, un de que momento. hay algunos predicadores, y no estoy diciendo que es pecaminoso, pero es como que antes de empezar cada sermón, bueno, el contexto histórico, y tratan de recrear el contexto del escrito y hacer que la audiencia actual entienda cómo era vivir en Filipos o en donde sea, y cómo era la agricultura y cómo era ser ciudadano o no, Ah, y hablar de muchas cosas ahí, a tratar de recrear el contexto histórico. Y sí, a algunas personas les encantan eso, les gusta la historia ah, y otros están dormidos. exacto, Y creo que tenemos que recordarnos de que somos predicadores de la palabra, no de la historia. cierto. Eh, y me gustó mucho cómo lo expresaste, de que la pregunta es si esto ayuda a la audiencia a entender la intención del autor. Porque si ayuda, lo voy a meter. Y si no puedo como justificarlo así, si no puedo probar de que mi audiencia necesita entender este dato histórico para entender la intención del autor acá, probablemente es mejor no ponerlo. Otro consejo es de que raras veces tengo una sección al inicio con todo el contexto histórico. Mm, Trato de meterlo dentro del sermón en el momento que la audiencia necesita entenderlo, muy ¿no? bien, Porque muy si útil. empiezas después de la introducción y hablas de fechas y cosas,
bueno, en 30 minutos cuando realmente necesitan entender eso para entender el punto del versículo, ya se olvidaron Cierto, es cierto. del Sí, dato histórico. cierto. Eso es Em, útil. otro punto que quería tocar son los idiomas originales. Em, ¿Cómo manejas el uso o del hebreo o del griego desde el púlpito? ¿Pronuncias palabras hebreas, griegas? ¿Cuándo es necesario hablar del original? Em, ¿Qué consejos puedes dar? Sé que allá hay división de opinión, hay algunos que dicen nunca lo menciones, otros sí. Yo creo, yo creo que sí, por la razón que tú diste, me parece, la semana pasada, de que estás predicando, lo voy a decir así, depende de la audiencia, Sí, en general. En general digo porque, como dices tú, si estás predicando en una iglesia donde hay jóvenes, jóvenes de 15 años, que es la mayoría de las iglesias, ¿no? Jóvenes de 15 años, hermanas de 80 años, pero también allá hay seminaristas, alumnos de seminario, alumnos que se están preparando para predicar. Yo creo que ayuda estar predicando a diferentes niveles y quizás dice lo mismo. Esta palabra, por ejemplo, ayer decíamos, Jehová de los ejércitos, es ujú, Yahweh Tsabaot sí, y significa que Dios controla todo para cumplir sus propósitos. Y decirlo de diferentes maneras a diferentes niveles, creo que puede ayudar para aquel a quien a lo mejor el Señor lo va a llamar a predicar, abre su apetito, sí, el ver, esa es una de las cosas, por ejemplo, que me encanta del hermano Carballosa, cuando él enseña, ves, creo yo, entre otras virtudes en su enseñanza, cómo él usa los idiomas para ayudarte. sí, Ese es un excelente vendedor para estudiar los idiomas originales, porque te dices, esto me abrió, me ayudó a entender el texto, no nada más me dio información para lucirse o lo que sea. Entonces yo pienso que creo que es útil dependiendo de la audiencia. sí, Inclusive para aquel que esté estudiando el idioma ya lo conoce, le va a ayudar, lo va a agradecer, lo va a disfrutar. Aquel que no lo conoce, pero quizás quiere estudiarlo, le va a abrir el apetito. Otros no les va a importar y sí, no es necesario. sí. Y Sí, de nuevo, es de gustos, sí. ¿no? No, yo estoy de acuerdo que hay un balance. No creo que la respuesta sea nunca ni siempre. Entonces es cuestión de sabiduría, de saber cuándo mencionarlo, cuándo no mencionarlo. Em, pero en términos generales estoy totalmente de acuerdo contigo de que, o sea, les abre el apetito, les insta a estudiar a más profundidad, Exacto, ¿no? El hecho de recordarse de que Dios no inspiró la Biblia en español, exacto, aunque, aunque lastime a una hermana ahí saber de que Dios no inspiró la Reina Valera 60, exacto. pero es cierto, es una traducción, ¿no? Entonces el hecho de estar recordándoles esas cosas y tratando de llevarlos más y más profundo en la palabra y si mi intención es eh, explicar la intención del autor original, pues Pablo no estaba pensando en español, no estaba pensando Cierto, en categorías y cierto. términos en español. Entonces será necesario de vez en cuando hablar de las palabras originales. Eh, claro que con ciertas palabras, o sea, silla significa silla y como que no hay mucha diferencia, pero luego nos encontramos con palabras que tienen un rango semántico muy, muy diferente de un idioma a otro y no existe una equivalencia exacta entre dos idiomas y hay que tratar de ayudarlos a pensar como Pablo o Moisés o quien sea estuvo pensando. Em, pero yo tal vez por enseñar los idiomas, Claro, eh, a veces me preocupa cómo ciertos predicadores usan los idiomas. de acuerdo. Eh, Creo que tal vez aún sin querer, algunos predicadores por estar constantemente pronunciando las palabras originales, eh, dan la impresión de que ellos son los que realmente saben y que se percibe como orgullo, ¿no? Mm,
O sea, es como que, oye, pero háblanos en español, ¿no? Ya. O sea, no hablamos griego. Ya. Y la otra consecuencia negativa es de que eh, a veces podría tener la tendencia de alejar a la gente del significado de la Biblia, como que comunica, tú no sabes griego, entonces no puedes saber esto, pero yo sí. Acuerdo. Entonces necesitas mi conocimiento de griego y comenzamos a convertirnos o sea, hablar como los falsos maestros de 1 Juan 2, 26 y 27, que decían, o sea, necesitas Ujú. mi alto conocimiento para entender la Biblia, y Juan dice, no, o sea, tenéis la unción del santo, sabéis todas las cosas, no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Entonces creo que cuando es posible explicar lo que significa una palabra con el contexto del pasaje, con cosas que la gente puede verificar y ver en sus Biblias en español, mi convicción de que es preferible hacerlo así en vez de, o sea, cada palabra. O sea, bueno, esta palabra acá es logo, esta palabra es teo. O sea, hacerlo de vez en cuando, o sea, un par de veces en un sermón, cada sermón me parece súper, pero el hecho de estar constantemente pronunciando muchas palabras griegas o hebreas en el sermón, temo que podría tener una consecuencia negativa. De acuerdo contigo, José. Creo que debe ser rara vez. Sí, Rara vez para efectos de comprensión, para sí, ayudar. sí, Eh, y número dos, me viene a la mente, a veces, de nuevo, una preferencia, cuando hay una palabra, por ejemplo, corazón, cardía, ¿no? sí, Relacionada a cardíaco, sí, a veces creo que sí, ayuda, como que llama la atención, no en sí, el sentido pecaminoso, sino en el sí, sentido de despertar, ilustrar correcto. y darle color, por ejemplo, a algo ahí Sí, y puede abrir el apetito. Pero sí, de acuerdo contigo, creo que es raro un porcentaje reducido del sermón en general como norma es cuando vas a usar, pronunciar palabras en el original. sí. Muy, muy pocas, de manera excepcional, de acuerdo. Sí, de hecho tenía ese texto acá, Hebreos 12 abierto, y am, pensando en esas palabras que tienen la misma raíz y que puede ayudar a la memoria, ¿no? De que dice que corramos con paciencia la carrera, y si tuviera que explicar de que carrera en el primer siglo era una lucha, Mm, de que no era así correr en carriles bien pintados y como la como que yo, Olimpiada, sí, sí, sino de que era como algo más difícil, una lucha entre los que estaban compitiendo. El hecho de decir de que la palabra griega es agón, de donde viene la palabra agonía, tal vez podría ayudarles a hacer esa conexión, eh, sin comunicar de que ustedes no pueden entender la Biblia sin mi de conocimiento. acuerdo, muy importante Sí. eso. Em, Porque recordemos, digo, para apoyar eso, tú sabes, me viene a la mente cuando pasa eso, la pregunta, ¿no? ¿Debo estudiar los idiomas originales? Bueno, es ideal sí, si el Señor te da la oportunidad. Si no, vas a depender más de comentaristas eh, confiables, pero pensando en que Dios salva a través de traducciones como el sí, eunuco etíope, ¿no? Y Felipe sí, usando la Septuaginta en Hechos 8 y usó una traducción del Antiguo Testamento hebreo en griego Septuaginta y creo que es una muy buena ilustración de que la palabra de Dios es tan poderosa que inclusive a través de una traducción el Señor la sí, usa, ¿no? Para cumplir sus sí. propósitos. Y Jesucristo llama a la Septuaginta la palabra de Dios, Muy ¿no? buena Entonces, ilustración. creo que el punto ahí está claro.